Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como iglesia, como familia, como comunidad para escuchar, para compartir, para animarnos y, ¿por qué no?, para de cuando en cuando preguntarnos qué es lo más importante en mi vida. Así es, ese es el tema del día de hoy. Vamos a tener una charla, un compartir, hablando de esta realidad y de esta pregunta que a veces es tan profunda y a veces es tan pasajera. ¿Qué es lo más importante en la vida de usted, en mi vida, en la vida de nuestra invitada? Para esto nos vamos a ir hasta Miami, hasta el estado de la Florida, al este de los estudios centrales de EWTN, para darle la bienvenida a Azucena Cierco. Azucena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Perspectiva Católica. Querido Omar, qué bendición poder estar una vez más contigo y con todas las personas que te sintonizan, que nos están acompañando en este día. Una bendición. Una gran alegría y exactamente partamos desde esa perspectiva que nos presentas. Más de uno de nosotros en nuestro día a día, en nuestra actividad, en el ir y venir, en el devenir y en todas tantas cosas, se nos olvida mostrar esta perspectiva de la bendición, de ver la vida como una bendición, de ver los retos, de ver las dificultades, de ver los triunfos y los éxitos también como una bendición. ¿Cómo, cómo le vamos haciendo, Azucena? Vamos a entrar de lleno. ¿Cómo le vamos haciendo para ir descubriendo la vida como una bendición y no como una maldición? ¿Sabes qué pasa, Omar? Que tenemos tanto ruido en nuestra cabeza, tenemos tanto ruido en nuestras vidas, estamos tan distraídos de lo más importante, pues porque así es esto, ¿no? La condición humana, ¿no? Nos lleva a olvidarnos de que tenemos que estar en presencia de Dios y pues es muy fácil distraernos. Y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque por muchos años he estado distraída, pero Dios me ha hecho ese llamado y cada vez como más profundo y voy entendiendo. Y entonces creo que cómo hay que hacer para poder continuar en su presencia, creo que es muy importante, pues lo que Él nos pide, ¿no? O sea, cumplir sus mandamientos, lo que Él nos pide, estudiar. Para mí, por ejemplo, es vital ahora estudiar mucho lo que, en vez de ver una película o no que no la vea, pero en vez de una serie o una película o estar en redes sociales viendo otras cosas, pues procuro ver más cosas de Dios y estar en su presencia y eso me ayuda a estar más firme en mi fe y rezar el rosario y tantos recursos que Él nos regala, ¿verdad, Omar? Y Azucena, dices una palabra muy interesante y quiero tratar de desarrollarla un poco porque me ha parecido muy interesante. Has dicho, a veces nos distraemos. Cuando hablamos de la distracción, no solo es que estemos distraídos haciendo cosas malas, cosas en contra de Dios, cosas en contra de nuestra propia identidad, de nuestra propia persona, pero a veces también nos podemos distraer haciendo un bien, ¿no? A veces nos podemos distraer trabajando demasiado o como dices, Mm, ¿verdad? ujú. Quizás distrayéndome en entretenimiento que puede ser muy bueno y muy sano. Háblanos un poco de esto. Sí. ¿Cómo tú como persona, cómo Azucena fue dándose cuenta de estas distracciones? Y si nos puedes compartir un poco cuáles eran esas distracciones para ti. Lo dices, correctamente, Omar. Fíjate, es como la Marta, ¿no? Yo siento que a veces estaba tan ocupada, sirviendo, por decir, trabajando para, alimentar a mi hijo, para darle educación a mi hijo, ayudando a mis padres, Ujú. no, tratando de incluso en mis retiros de Maús, buscaba servir en la cocina, cocinar, limpiar, hacer el trabajo que las mayores no podían ocupada, ¿no? Con mis manos. Y él mismo nos lo dice, se lo dice a Marta. Deja esas cosas a un lado y ven, escúchame, que es lo más importante. Y pues sí, en mi caso, por muchos años, pues me dediqué en cuerpo y alma a trabajar, a generar recursos económicos, porque pues yo soy la que sostiene a la familia, ¿verdad? Entonces Ujú. me dedicaba yo muy ocupada a trabajar y a decir, no, porque estoy honrando a Dios, porque estoy cuidando a mis papás, estoy cuidando a mi hijo, y eso Ujú. es lo que Dios también me pide, que honre a mi padre y a mi madre. Pero primero está Dios. Pero ante todo y ante la familia y ante las cosas de la vida y ante, primero está Dios. Entonces, siento que yo eso no lo tenía claro y siento que
me concentraba más en vivir la vida, ¿no? Mundana, por así decirlo, ¿no? Vivir Ujú, la vida de la calle y ¿no? De compartir con mis amistades. Hacía el bien, sí, cómo no, hacía el bien. Y como te digo, por muchos años hice mi retiro de Emaús hace muchos años y ujú. servía en mi retiro de Emaús. Servía en todos los lugares en donde yo podía y me llamaban. Por ejemplo, por muchos años hice el Teletón de Guatemala, que para mí eso era un servicio, Ujú. apoyé a fundaciones, pero lo más importante que era conocerlo a él más profundamente, no lo estaba haciendo. Y cómo se da este paso? Porque como dices, de entrada, pues estabas haciendo el bien, es decir, podías tener un examen de conciencia o ver tu vida y decir, oye, pues Azucena, pues vas bien, digo, estás ayudando aquí, estás ayudando allá. Me encanta esa parte que dices, no, estoy haciendo lo que otros no pueden hacer, entonces eso le da doble valor, ¿no? Estoy sirviendo en donde hay una necesidad, estoy haciendo lo que otros no les toca. Pero ¿cómo llega, cómo encuentras ese punto en donde dices, ok, espera, todo esto es bueno, pero falta lo más importante? ¿Cómo se da para ti y cómo es descubrir y darte cuenta de esto? Fue un proceso súper hermoso, Omar. No fue de un día para otro, es un proceso de años. Creo que en el pasado, como muchas personas, queremos que Dios se adapte a nosotros, ¿no? Y con la justificación de que Él es toda bondad, de que Él perdona todo, decimos, ay, pues lo que haga yo está bien porque Dios me perdona y Dios me acepta como soy. Y no, o sea, la realidad es que Dios nos pide cosas muy específicas y no lo podemos adaptar a lo que nosotros queremos. Entonces, pues en esa mentalidad estaba yo y gracias a este proceso que te digo que tiene mucho que ver con mis retiros de Maús, con un retiro incluso que hice hace poco de los 52 vestidos con el padre Guillermo, con muchos sacerdotes amigos y cosas que he ido aprendiendo, pero fíjate, si tú me pides una cronología, digamos, de lo que pasó en mi vida, Ujú, tratando de ser muy breve, yo lo tengo muy claro. En el 2023 yo fui a Éfesos, a Turquía, en ujú. un viaje que me regaló Dios porque me gané un boleto para ir a Turquía y conocer Turquía. Fue un premio que me gané, entonces yo creo que sí fue un regalo de Dios. Este, y fui a Éfesos a la última morada de la Virgen María. Ujú, Y ahí hubo un recogimiento, un sentimiento muy poderoso en ese lugar. Mira, tan poderoso que yo me tuve que cubrir la cabeza con un chalecito que llevaba. ujú. Mira, hablando de cosas de Dios, iba yo con este mismo vestido. Mira cómo es la vida. Y ahorita me vino eso a la cabeza. Y y de ahí mi siguiente paso, al sentir ese amor tan grande de la madre que me llamaba Ujú, a estar más cerca de su hijo, yo hacía las mañanitas en el trabajo que tenía como conductora, hacía ujú. las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, mi morenita amada aquí que siempre me acompaña, por muchos años, pero el 2023, después de la visita de la Virgen, eso fue como en julio, Ujú. después para diciembre, yo fui a servirle a la Virgen y siempre antes de empezar mi trabajo, yo subía a la capilla del Cerrito, que fue la primera iglesia, por así decir, que se construyó, ¿no? Ujú. La iglesia que está en lo alto. Y yo siempre subo y me gusta mucho ir peregrinando con toda la gente. Siempre me arrodillo y siempre entro arrodillada. Y ese día pasó algo muy hermoso. Tuve como una conexión muy, muy, muy fuerte con la Virgen de Guadalupe y siento como que de ahí todo cambió, ¿no? Ujú. De ahí todo cambió. Em, ya mi siguiente retiro de Maús que hice como servidora, yo ya decía, ya no quiero hacer lo mismo que hago, el trabajo que hago, no por nada, porque los trabajos todos son dignos, ¿verdad? Pero Ujú. quería como hacer cosas que me acercaran más a Dios. Y finalmente en septiembre, pues ya salgo del trabajo que tenía por 18 años, imagínate. Ujú. Entonces, eso también fue un proceso fuerte en donde me encontré con él, y de ahí para este año completo que ha pasado, ha sido muy, muy hermoso, porque a pesar de que ha sido un año difícil, en donde él
me quitó de mi lado, Omar, todas las cosas que me separaban de él, Ujú. ¿sabes? Si yo lo viese al principio decía, pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué es esto? Sí, ¿Qué, sí. qué? No, se fue mi hijo a la universidad, me quedé solita. Muchas madres me entenderán porque uno que dedica su vida en cuerpo y alma, Ujú. por así decirlo, a nuestros hijos, cuando nos quedamos solitas sufrimos mucho, pasamos por momentos duros. Me quedé sin mi trabajo, que era mi familia también por 18 años. Y entonces yo decía, incluso hasta terminé con él, con mi novio de 3 años, con el que ya estaba a punto de casarme. Ujú. ¿Sabes? Fueron cosas muy duras en la vida. Y después entendí que Diosito me estaba quitando de alguna manera, alejándome de alguna manera de las cosas que me alejaban de él para yo poder estar más en su presencia. Y que Pues esto, Azucena, todo esto que te escuchamos va poniendo en el contexto, ¿no? También la importancia de los ambientes, del medio ambiente, de sí. dónde me encuentro, de dónde Dios quiere que me encuentre. Y no porque, de nuevo, no porque los ambientes sean todos malos o estemos, ¿verdad? Siempre No, viendo a todo mundo de que no, es que, no, es que inclusive dentro de buenos ambientes puedo estar en ambientes mejores, puedo estar en lugares en donde mi cercanía a Él pueda crecer, pueda florecer. ¿Cómo fue todo esto cuando por fin te florecer. das cuenta de que dices, bueno, tengo un trabajo por 18 años, tengo un estilo de vida y estoy haciendo todo esto, pero de pronto, aunque es bueno para mí, no es tan bueno para lo que Dios quiere para mí? Y háblanos también un poco de la importancia de quizás todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, también de pronto parar y ver nuestro ambiente, ¿no? Este ambiente en donde estoy permite que mi fe crezca, es una oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento y el amor de Dios. Entonces, hablemos un poco de esto, de los ambientes, cómo fue tu ambiente y la importancia de ver y pensar y observar nuestros ambientes. Y tú lo dices, fíjate, a lo mejor la persona que nos está viendo en este momento, a lo mejor tú no tienes que salirte de ese ambiente, a lo mejor tú estás en el ambiente correcto, Ujú. ¿verdad? Siempre y cuando esté Dios primero, ¿verdad? En mi caso, Diosito me hizo así, chaca, 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 porque yo no estaba poniéndolo a él primero, aunque sí iba de ladito y así como que le iba por levando por un lado y por el otro, ¿verdad? Pero no era él el centro de mi vida. Entonces, pues yo creo que depende de cada persona. Esta es mi experiencia personal. A lo mejor tú estás haciendo lo correcto, nada más necesitas poner en el centro de tu vida a Dios. En mi caso, pues bueno, después de que pasó todo eso, eh, yo aprendí muchas cosas, entre ellas, primero arrodillarme y con humildad, como decimos, con mis rodillitas dobladas, con humildad decirle, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Llévame, condúceme, permíteme confiar, porque creo que lo más difícil para los seres humanos, Omar, es confiar plenamente en Él y Ujú. saber que por donde Él necesita que caminemos, vamos a caminar, ¿no? Pero pues nuestra condición humana siempre nos hace dudar, ¿no? Y sobre todo si no estamos estudiando, si no estamos preparándonos, ¿verdad? En su palabra, pues dudamos. Entonces, pues yo aprendí a rezar, aprendí, fíjate qué chistoso, porque yo además de ser periodista, pues me encanta la cocina, entonces decidí, al salirme de ese trabajo, decidí entrar a un concurso de cocina, Ujú. MasterChef, imagínate. Y yo, ¿qué hacía? Todos los días rezaba el rosario, todos los días rezaba el rosario, todos los días Ujú. me encomendaba a la Virgen para que me abriera también los caminos a través de ella, que me acercara a su hijo. Y entonces empecé ese proceso, ¿no? A acercarme, a estar siempre, siempre Sí, sí. meditando la palabra de Dios. Pero también, ¿sabes qué? Una cosa maravillosa que me pasó a mí, Omar, es que yo no sabía Ujú. cómo estar, frente al Santísimo. Mis papás, que son una pareja Sí, sí. maravillosa, hermanos católicos de mucha fe, siempre me decían: "Hija, vamos al Santísimo". Y yo iba, pero yo no entendía, ¿sabes? Yo no entendía. Y Y Dios me Azucena, y yo creo que regaló esto, esa virtud. y Azucena, yo creo que esto se daba, ¿no? Precisamente porque como has tenido una vida muy activa, ¿no? Has tenido, digo, pienso en MasterChef, todos hemos visto estos programas de cocina, pues tienes que estar moviéndote, ¿no? Y que vas a cocinar y los ingredientes y que abrir la lata y que cortar, bueno, todo esto, ¿no? Y uno que lo está viendo se cansa de estarlo viendo, ¿verdad? Yo no me imagino ustedes que están ahí haciendo todo esto. Entonces, toda esta realidad, ¿no? Que dices, es que yo tengo que estar activa, ¿no? Es que tengo que ser Marta, tengo que
estar conduciendo un teletón, tengo que estar en el radio, tengo que estar participando en este programa, tengo que, de pronto, como dices, ¿no? Cuando llega el momento te dicen, Azucena, no tienes que hacer nada, tienes que sentarte, tienes que arrodillarte. ¿Cómo fue dar ese paso y cómo lo empezaste a hacer? Porque me imagino que al principio pues no durabas mucho arrodillada, ¿no? Te parabas y te querías mover y sentías cosquillas en las rodillas y, ¿verdad? Que ya me dolía la espalda y buscando pretextos para no estar arrodillado. Pero ¿cómo fue para ti este proceso qué interesante, de aprender a estar en calma y sin moverse? Sí. Ya ahora aguanto la hora de adoración, mi querido Omar. Antes no, ya, me duele, me duele. Pues no, es muy sencillo, a través de la Eucaristía. Ujú, Em, de muchas maneras, yo primero y siempre rezo y pido mucho por los sacerdotes. ujú, Tenemos que pedir mucho por los sacerdotes, por el don que Dios les da, porque un querido sacerdote de mi parroquia de San Patrick, aquí en Miami Beach, ujú, em, el padre Céspedes, Carlos Céspedes, en un retiro del último retiro precisamente de Maús que serví, nos hizo una misa tan bonita, tan hermosa, él con tanto amor nos habló y a mí me pidió que yo llevara una de las lecturas y entonces estaba muy cerca del altar, muy cerca de él y ujú, entonces cuando él me dio la Eucaristía y cuando yo me arrodillé, yo viví un momento muy, muy hermoso con ujú, Dios, muy mágico. Entonces, a raíz de eso, pues procuro ir a horas de oración, de adoración, perdón, procuro estar en horas de adoración, este, a donde me invitan muchos de mis hermanos también, porque ahora a través de los Catholic Music Awards, que ya platicaremos de eso, pues conocí a muchos hermanos preciosos que hacen unas ujú. horas de adoración muy bonitas. Entonces ahí, arrodillada, ahí aprendí yo mucho a silenciar, a estar con él, a abrazarlo, a permitir que él me ame como me ama y yo amarlo como lo amo. Y también, ¿sabes? A poner todo en sus manos. Ya ahora ya no me desespero, ya no me... O sea, sí le echo ganitas, ¿no? Por ejemplo, hoy me peiné tantito, me puse así tantita chapita y ya sabes, porque también hay que estar lindos para él y Sí, para claro. hablar Ujú, de él, ¿por ujú. qué no, verdad? Arregladitos, ¿verdad? Pero ya no es, ya no soy yo la prioridad, ¿sabes? Yo creo que yo vivía en ese mundo, pues en donde el ego nos domina, vivía en ese mundo en donde a veces, Y Azucena, pues sí, los vicios nos controlan. Azucena, y yo creo que no solo tú en tu caso particular, de nuevo, pues teniendo la posibilidad, bueno, los dones y los talentos, ¿verdad? Pues para periodismo, la televisión y todo esto, ¿no? Que definitivo, ¿no? Es luces, es pantalla, es glamour, es fama, es todas estas cosas. Pero hasta cierto punto también, en muchos niveles, todos y cada uno de nosotros de pronto en algún momento experimentamos ese ego, ¿no? Ese sentirnos, Mm, pues que queremos ser vistos, ¿verdad? Que queremos que todo el mundo nos quiera, agradarle a todo mundo. Entonces, es como una condición humana en general, ¿no? El sentir, el querer, el desear, ¿verdad? Que nos vean, ¿no? Véanme a mí, yo sí, soy véanme yo lo que hago. Entonces, qué interesante es plantear esto. Sobre todo quiero pensar, Azucena, en ese momento, en tantos chicos, hombres, mujeres, ¿verdad? Que están empezando pues su etapa profesional, ¿no? Muchos de ellos terminando la universidad o camino a la universidad, terminando la high school, ¿verdad? Estudios secundarios, todo esto. Y que empiezan a entrar, por así decirlo, al mundo, ¿no? Que empiezan ya a tomar decisiones o que tienen que tomar decisiones, a decidir su futuro. ¿Cómo podemos darles un consejo, una palabra, para que qué bueno es tener metas, querer triunfar, buscar, ¿verdad?, una prosperidad, utilizar nuestros dones y talentos de la mejor manera posible, hacer el bien, buscar el bien? Pero ¿cómo le pueden hacer ellos también para de pronto no dejar la fe de un lado? Porque bueno, en este mundo que vivimos tan competitivo, tan de carreras, ¿verdad? Sobre todo tan de instantes, ¿no? Ahora con redes sociales vivimos en un mundo de instantes, de flashes, ¿no? ¿Quién tiene el video más viral? 30 segundos, 10 segundos, todo esto. Pero ¿cómo para, sobre todo pensando en estos jóvenes, ¿no?
¿Cómo un consejo, una palabra, vamos entrando también en este tema muy interesante, para que no olviden qué es lo más importante y de alguna u otra manera mantener esta presencia de Dios cerca de ellos, Azucena? Para mí es muy sencillo, Omar. Todo tiene que estar enfocado en servirle a Dios. Ahora ya lo entiendo. Ujú, Em, Todo lo que hagas, en la profesión en la que estés, ¿no? En el momento en el que te encuentres, si tú pones tus dones al servicio de Dios, todo va a salir bien. Él nos dice, y está muy claro, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Entonces yo creo que cuando ponemos nuestros talentos a su servicio, pues todo va a fluir, todo va a ir encaminado de la manera correcta. Mira, yo creo que a veces pensamos que los jóvenes están muy alejados de la ujú, fe pero yo he recibido unas lecciones tremendas de gente joven, em, unas lecciones maravillosas de fe de gente joven que van mucho más avanzados en su proceso y que digo, qué bendición, porque así como podemos consumir a través de las redes sociales, pues cualquier otra cosa, también hay mucho contenido de nuestra fe católica, nuestra música católica, películas católicas, cosas hermosas que están difundiendo hermanos que, como te digo, van muy avanzados en la fe y que son muy lindas y muy entretenidas. Entonces creo que los jóvenes están aprendiendo también y ellos mismos creando, Omar, porque ujú. imagínate, ellos están creando un contenido increíble, eh, para que nosotros, como hermanos de la fe, pues nos retroalimentemos. Entonces es muy hermoso. Y otra cosa que ahorita que te escuchaba hablar, para mí fue muy importante estudiar y aprender. Por ejemplo, esto del ego, ¿no? Que sí, el mundo en el que vivimos, pues a veces es la cámara, las luces, ay, mira quién conoces, mira qué artista entrevistaste y Ujú, mira con qué personalidad estuviste, ¿no? Pues yo he estudiado mucho acerca de la soberbia, ¿no? ujú, Una de los vicios grandes que existen, de los cuales se desenvuelven otros vicios que ujú. podríamos decir que son los pecados capitales, ¿verdad? Los principales. Entonces, en la soberbia se encuentra esa parte del ego en donde yo soy el centro de todo y no es así. Dios es el centro de todo. Ningún artista, ningún nada es más importante. Ni siquiera la familia es más importante que Dios. Dios es lo más importante. Entonces, creo que es súper importante para cualquier persona que esté en ese proceso como en el que yo estoy, porque pues yo Ujú. apenas estoy ahí gateando y ahí voy, ya sabes. Este, eh, pues estudiar, aprender, acercarte de la gente que ya va más avanzada en el proceso. Hay muchas maneras y hay muchos Sí. sacerdotes que están esperándonos Y hay y hay muchas muchos, aplicaciones hoy por hoy. y Azucena, y hay muchos testimonios. No hace mucho Ujú. tuvimos la oportunidad de estar en el Vaticano para la canonización de San Carlo Ay, Acutis sí. y San Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes, 15 años, 24 años, que por una parte pudiéramos Así pensar, qué es. poco vivieron, qué vidas tan cortas, pero cuando uno ve sus vidas dice, Dios mío, pero qué vidas llenas de riqueza, ¿verdad? Los dos, Sí, cada sí, uno en su realidad, en su actualidad, en su momento, ¿verdad? Uno, el primer santo sí. milenio, ¿verdad? Pier Giorgio Frassati, ¿verdad? Bueno, pues en la realidad de principios del siglo XX. Es decir, cada uno en su realidad vivieron a plenitud. Vivieron en su realidad, sirvieron e hicieron y se Sí, mantuvieron cerca sí. de Dios. Mira qué tan cerca, bueno, que ahora ya la iglesia, bueno, los ha declarado santos y ¿verdad? Pedimos y podemos pedirle su intercesión por nosotros. Entonces vemos a Azucena, como dices, ¿no? Bueno, nos llega en el momento, ¿verdad? Este proceso y como vas diciendo, también nos va ayudando a entender de pronto aquello que puedo mejorar Ujú. y aquello que tengo que cambiar. ¿Cómo ha sido para ti ir descubriendo todo esto? Y bueno, antes de eso me quedé con la pregunta, ¿y cómo te fue en el MasterChef? Me quedé con esa Ah, pregunta. me fue Tenía que me preguntar porque fue si no se me muy olvida. bien. Mira, me fue muy bien y te lo digo que hasta en eso yo digo: "Dios mío, ¿cómo eres de grande y poderoso?". Porque hasta ahí yo, de alguna manera, siento que
también evangelizaba Mm, o por lo menos le decía a las personas, mira, escucha, ve, porque yo todos los días frente a cámaras me persinaba, ujú. tenía un collar de la Virgen muy hermoso de mi Virgencita de Guadalupe, hacía un medallón grandote y me lo ponía todos los días con mis trajes típicos porque me ponía mis blusas típicas de Oaxaca, que ya sabes que pues yo soy, mi familia es originaria de Oaxaca, México, y entonces iba yo con mi medallón y las personas, fíjate, me decían, me escribían, ay, ¿de dónde es tu medalla de la Virgen? Ujú. Ay, qué linda que te persinas. O sea, a veces uno no se da cuenta, pero muchas personas están ahí pendientes de lo que tú haces. Oye, ¿y cuál fue Entonces, tu platillo llegué al favorito? quinto lugar, Omar, Quinto lugar. Ah, bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Cuál fue tu al platillo quinto. favorito? Ay, pues mira, a mí me gusta mucho el pescado. Mm, Entonces hicieron, no lo hice yo, unos, sí, sí. unos compañeros que fueron los que ganaron, Ujú. hicieron un pescado un día con una salsa hermosa, porque ahí ya sabes que no nada más es cocinar rico, sino cocinar bonito. Sí, Yo ahora claro. ya sé cocinar bonito, ¿eh? Un día te invito a que vengas a casa. Excelente. Ahora ya cocino bien bonito, pero no al principio no cocinaba tan bonito. Entonces un pescadito muy rico, y sí, sí, delicioso. Ya, mira, y ahorita que decías pues todo esto de Carlos Acuti y de todo lo que ha pasado. Y Ujú, hoy precisamente me invitaron a la premier de la película que hizo Toño Mauri, tan querido. ujú. Hoy es la premier precisamente de una película, este, para nosotros aprender más de la vida de ese santo, ¿no? Ujú. Entonces, hay recursos hermosos. Sí. Ya se estrena en principios de octubre se estrena la película. Pues hay que acudir a ver esa película como hermanos de la fe para aprender más y para poder seguir esos buenos ejemplos y en nuestro caso personal, pues vivir de tal manera que podamos eh, con nuestro ejemplo, nada más predicar, ¿no? O sea, vivir Ujú. de tal manera que quien me ve a mí, no por lo que hable, sino por cómo yo vivo, cómo yo actúo. Yo me voy transformando, o sea, apenas te digo, yo voy gateando y voy avanzando y me voy fijando en todos mis hermanos en la fe. Pero sí hago cambios, Omar. Por ejemplo, si Ujú. antes salía el viernes en la tarde a echarme unas copas con mis amigos, pues ahora trato de hacer otras cosas, ¿sabes? Yo trato de alejarme de las cosas que me alejan de Dios. Eso no quiere decir que no me tomo una copa de vino con mis papás o que se, o sea, no, no tampoco estoy en ese nivel todavía, ¿verdad? Pero sí trato de alejarme de las cosas que me alejan de Dios, ¿no? Y Y Azucena, entonces, quizás, y Azucena, y quizás no es tanto en el sentido de alejarte de nuevo de cosas que en sí mismas son malas, sino por el contrario, es cambiar de dirección, ¿no? Es tener esa metanoia, es hacer ese giro de 180 grados. Ok, si quiero divertirme, voy a seguirme divirtiendo, pero en vez de ir al salón B, me voy a ir al salón C, porque en el salón C me van a acercar un poco más a Dios. Entonces, porque también a veces, ¿verdad? Mucha, sobre todo gente joven, ¿verdad? Muchos jóvenes que de pronto te están viendo y te están escuchando y dicen, ay, es muy alegre y ¿verdad? Habla tan bonito, pero no, pues ella ha de oler agua bendita, ¿verdad? Y pura santidad, pero la realidad es que estamos en ese proceso. Entonces también es como decir, plantear la posibilidad de decir, estás bien, pero puedes estar mejor porque vas en camino hacia el Señor, ¿no? claro. Así es, definitivamente. Y por ejemplo, a mí me encanta bailar, me voy a bailar salsa, ¿no? Me voy en la calle 8 acá en Miami tenemos una calle muy linda que hay muchos grupos de salsa en vivo y no sé qué. Y yo sí me voy con algunas amigas precisamente de mis hermanas de Maús de la iglesia, eso. Vamos a bailar, ¿por qué Ujú. no? Si bailamos y nos divertimos y le echamos súper ganas y también soltamos la energía mala, qué sé yo, y estamos felices. O sea, somos seres humanos y Claro. vivimos como seres humanos, pero, pero sí, ya la perspectiva, lo dice tu programa, ya es otra. O sea, Es católica. em, sí, y es hermoso. Y además, otra cosa, ¿sabes qué, Omar? Yo antes me daba como pena, yo creo, me daba Ujú, como pena, me daba miedo que me fueran a juzgar. Ay, ella que habla de esas cosas católicas, ay, ella que, porque siempre lo he hecho, pero ujú. ahora ya no me da miedo, ahora al revés, ahora digo, Dios me está pidiendo que yo esté segura en mi fe,
me sienta orgullosa de mi fe Ujú. y se lo diga al mundo, en todos lados, en mis redes sociales, en mis grupos, en donde yo estoy. Esta soy yo y amo a Dios, ¿no? Y amo mi fe, Claro. amo mi catolicismo, amo ir a misa. Ya no tengo que ir a misa. Deseo ir a misa. Quiero ir a misa porque ahí voy a encontrarme con Dios, voy a encontrarme con el Espíritu Santo, voy a encontrarme con Jesús. Y eso lo aprendí Y después de bueno, y estudiar, Azucena, después de practicar. y ahora lo que nos vamos a encontrar es un break. Así es que vamos a tomar una Ah, pequeña pausa, pero recuerde, quiere conectar con nosotros. ¿Tiene alguna pregunta, algún tema, algún comentario? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los tres favores de todas las semanas en Facebook y en Instagram. Dele like, compártanos y síganos. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Estamos charlando de qué es lo más importante de nuestra vida. A ver, ¿lo dije bien o lo dije mal? Ya me confundí yo mismo, Azucena. Me tienes que ayudar. ¿Tu apellido es Quierco o Cierco? Porque yo siempre me circo, confundo. como si fuera circo, haz de cuenta, como circo, Ah, cierco. entonces lo dije bien. Azucena Cierco. Bien, bien, Lo bien. dijiste bien, Ok. Omarcito Me quedé precioso. pensando después, Sí. dije, ¿sería Quierco? No, no dije, pero yo ya lo había dicho. Bueno, de esas cosas que se confunde uno. Estamos Y hablando de fíjate lo... que es muy Sí, simpático. sí. Sí, adelante, sigue, No, que no, ya te no, iba a interrumpir, sigue, sigue. no, estamos hablando de esta parte de qué es lo más importante de nuestra vida y estamos teniendo una buena charla, un buen compartir. Y bueno, no podemos dejar este programa pasar sin tocar brevemente, precisamente, ¿no? La vez anterior que estuvimos charlando era en preparación, Catholic Music Awards, estos premios en el Vaticano, la música y todo eso. Así es que, bueno, Azucena, tengo que preguntarte, ¿cómo fue todo esto? Sí, cuéntanos un poco de todo este maravilloso proyecto que fue de... Me acuerdo que estuvimos hablando meses antes de que pasaran, es decir, este fue un Sí, proyecto sí, bastante intenso de preparación y bueno, que ya se sí. vivieron. Cuéntanos un poco de todo esto. Y fíjate que incluso en esa cronología que yo te decía de mi proceso, también están los Catholic Music Awards, porque yo tuve otro regalo de Dios que fue irme un mes antes a Europa de Ujú. mochila. No crees que acá no, de mochilera y todo, porque pues no había tanto recurso. Me fui a trabajar primero a París con un chef, hablando de la cocina que tiene mexicano, que tiene una estrella Michelin, Oxte se llama. Él me abrió las puertas de su restaurante. Entonces, en París yo me dediqué a ir a todas las puertas santas. Fíjate Ujú. qué proceso. Y a estar en un momento de introspectiva y de soledad muy bonito que me sirvió para entender muchas cosas. Y de ahí me fui a Roma y hice lo mismo. Me dediqué a peregrinar. Yo nunca había estado en Roma, fíjate. Y me dediqué a peregrinar también en todas las puertas santas, en todos esos lugares increíbles que existen para nosotros acercarnos y sentirlo y abrazarlo. Y para cuando llego a los Catholic Music Awards, pues yo siento que ya mi corazón estaba pues más limpio, más Ujú. tranquilo, más en paz y muy acompañado de él. Tuve la dicha de poder hospedarme por una semana al lado de Santa María la Mayor. Y Ujú. ahí empecé a ir a misa todos los días, a estar con ella. Y ahí yo también sentí un recogimiento muy especial. Y entonces, para cuando yo fui a este gran evento maravilloso, precioso, eh, pues ya iba solamente a servirle y muy confiada de que todo iba a salir bien. Y fue maravilloso encontrarme con todos estos hermanos que te decía anteriormente, todos estos Ujú. jóvenes, pues todos estos jóvenes cantantes que tenemos, que son increíbles y que alaban al Señor a través de sus voces, de la música católica, pues eso fue maravilloso para mí. Eso fue
otra parte de mi transformación, sentir esta hermandad. ¿Sabes qué, Omar? Yo en un momento cuando estuvimos todos en San Pedro, Ujú, abrazados, alabándolo y que estábamos esperando a que el Papa nos diera la bendición, ujú. hubo un momento en el que yo decía, esto debe ser lo más parecido a estar en el paraíso, porque era puro amor, era pura energía hermosa, puro amor, puro, o sea, una hermandad y una cosa tan bonita que, pues, imagínate, me siento súper, súper agradecida con la Fundación Ramón Pané, con nuestro hermano Ricardo, Ujú, que pues me permitieron estar ahí. Fue algo un regalo de Dios muy, muy bonito. Y de ahí también, pues me dedico mucho a difundir que hay que ujú. escuchar esa música católica porque está ahí al alcance de nuestras manos y hay unas producciones preciosas a un nivel muy, muy alto que a veces los mismos católicos desconocemos y Sí. escuchamos otra música y no escuchamos nuestra propia música. Y que precisamente, ¿no? Hablando de eso, escuchamos nuestra música. Estos Catholic Music Awards trajeron talento, trajeron cantantes, compositores de todo el mundo, ¿cierto? De dónde fue el país que De más te todo el sorprendió mundo. que llegara gente, que llegaran hermanos? Mira, hubo de muchas partes, pero a mí, además de, por supuesto, apoyar a mis hermanos mexicanos, porque ahí hay un talento tremendo. Lupita Aguilar, Jesús Israel, que me fascinó conocerlos a ellos, su Ujú, música, Eloy que ahora se me corta su que lo voy a entrevistar, voy a hacer un podcast con él ujú, mañana, precisamente en mis redes sociales, que canta precioso y que tiene un testimonio increíble. Pero ¿sabes qué? Los hermanos de Brasil. ujú. En Brasil, qué barbaridad, cómo cantan y cómo alaban al Señor de una manera tan hermosa que yo, bueno, me encantó, me fascinó lo que hacen todos ellos allá. Y bueno, también en Italia, mira, este Sí. grupo que se llama, son, ay, se me fue ahorita, de Son, Ujú. que son unos chicos italianos rockeros que hacen un rock así padrísimo, alegre, las niñas de Gen Verde, que son italianas también y que hacen una música súper Sí. bonita, muy, muy, muy hermosa y actualizada, digamos, también para los jóvenes, ¿verdad? Para que escuchen la música que ellos quieran escuchar, un Y poquito que va más de la alegre, mano, más y Azucena, y va de la mano con esto que estás compartiendo con la pregunta inicial y el tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Planteándolo, por ejemplo, los Catholic Music Awards que trajeron el talento de alrededor del mundo a este encuentro, a esta celebración, ¿verdad? Porque obviamente siempre, ¿verdad? Pues el que se gana el premio, pues obviamente, ¿verdad? Doble aplauso, pero un aplauso para todos porque ponen su talento y precisamente que nos trae a la mesa, Azucena, esta idea y lo que nos has planteado. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida misma, la podemos Mm. vivir a plenitud, haciendo lo que nos gusta, utilizando esos dones que el Señor nos ha regalado, si es la música, la composición, los medios, ¿verdad? Yo no sé, la cocina, todo esto, pero con un enfoque nuevo, con una visión nueva y con esa pregunta de trasfondo, ¿no? ¿Qué es lo más importante de nuestra fe? ¿Qué ha significado para ti haber participado en estos premios, haber visto este talento y cómo esto te ayuda a ti ahora para continuar tratando de, como todos estamos, tratando de responder a esta pregunta de lo más importante en nuestra vida? Fíjate, decían los chicos, no es competencia, es convivencia. Y me encantó eso porque no estaban compitiendo por un premio, estaban conviviendo y honrando al Señor con su música, con sus voces desde los productores. Además, también había productores que Ujú, estaban tratando de ayudarlos a ellos también para que sepan, ¿no? Que puedan ujú, encontrar ayuda de productores para hacer mejor música. Siempre, pues, tener a Dios primero, ¿verdad? A mí me sirvió muchísimo, em, pues, ver el proceso de todos estos hermanos que están en confianza de que lo que están haciendo es para Dios, y me sirvió mucho ver cómo ellos utilizan sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? ujú. Para compartir su música, hacen podcast, hablan de sus experiencias o de cómo ellos viven su fe. Entonces, a raíz de eso dije yo, pues yo también lo voy a hacer, ¿por qué no? Voy a empezar un día, por ejemplo, los jueves o el día
cualquiera de las personas pueden. Digo, vamos a hacer un poquito un en vivo en las redes sociales. Ahorita quiero hacer más el podcast. Incluso, fíjate, estoy organizando un programa de cocina que quiero que esté enfocado a entrevistar artistas, deportistas, personalidades que hacen la diferencia, Ujú. que con su ejemplo están haciendo la diferencia en la vida de otros. Entonces, a mí todo esto que vi me ayudó para, sí, o sea, continuar haciendo mi trabajo, enfocarlo a Dios y también aprender que todo lo que hacemos lo podemos, como dices tú, redireccionar para honrarlo a Él, para servirlo a Él y para servir a todos nuestros hermanos, porque en definitiva, ¿qué es lo que Dios nos pide? Pues que nos amemos los unos a los otros. Entonces, si a través de la palabra y a través de yo contar las cosas que vivo o de su palabra, ¿verdad? O de Ujú. las experiencias o del conocimiento que voy adquiriendo o el conocimiento de mis hermanos que lo comparto a través de mi social media, yo puedo ayudar a alguien más, pues yo creo que eso estoy haciendo lo que él me está pidiendo. Y eso tiene también mucho que ver con los Catholic Music Awards, que fue algo maravilloso, una bendición muy grande, Omar querido. Exactamente, y que bueno, continuamos, ¿verdad? Regocijándonos y como dices, de esas bendiciones que salen es en primera persona para ti misma, ¿no? Bueno, conocer a nuevos hermanos, ¿verdad? Descubrir nueva música, de pronto hasta aprender a cantar en portugués, qué sé yo, ¿verdad? O en italiano, ¿verdad? Según cómo se vaya dando la situación, ¿verdad? Pero qué Sí. importante es este aspecto, ¿no? Que va de la mano con lo que mencionas. ¿Cómo ha sido para ti en este ir descubriendo y ir encontrando lo más importante de tu vida? ¿Cómo ha sido, sobre todo, una pregunta muy interesante, Susana, ¿cómo ha sido la conversión en redes? ¿Cómo ha sido, verdad? Porque bueno, redes sociales las utilizamos, son un Sí, gran medio, pero obviamente siempre, y esto lo vemos en muchas personas que viven estos procesos, ¿no? Volteas y ves sus redes hace 10 años y lo que comentaban y lo que ponían y luego los ves hoy y ves que algo cambió, ¿no? Dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, qué bueno, pero ¿cómo ha sido esta sí. conversión en redes? Porque también se vive, ¿no? En las redes sociales. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo no? Y hablamos de lo que estamos ahorita Sí. comentando, o sea, con el ejemplo, ¿no? Hay que predicar y hay que enseñar con el ejemplo. Entonces, mira, me tapo la cara porque, porque fíjate, sí, yo, por ejemplo, pues por mi trabajo, ¿verdad? Y por en el mundo en el que yo estaba metida, a Claro. lo mejor siento que la manera en como la que me vestía, ¿no? Ahora pienso mucho en cómo me visto, en estar un poquito más recatada. Hay Ujú. cosas que Dios nos dio y que no las podemos cambiar. Ahí están, pero, pero sí podemos ser un poco, ¿no? Más cuidadosos Ujú. en nuestra imagen. Yo siento que yo ahora soy mucho más cuidadosa en cómo utilizo mi imagen, las palabras que pongo en mi boca. Por ejemplo, si en algún momento llegué a hacer un podcast o sí, de hablar de farándula y de Ujú. crítica, yo ya no hago eso. Yo, cada que me encuentro frente a una situación en la que hay que, o que alguien me pide, o que la situación me pide que hay un juicio, juzgar a alguien, yo automáticamente reacciono y digo, no, 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 Ujú. yo no voy a caer en eso porque yo ya no quiero hacer eso. Yo de verdad quiero vivir mi fe lo más apegada posible a lo que Jesús me está pidiendo. Entonces, tengo una fortuna de que en mis redes sociales, en todas soy Azucena Cierco, para los que quieran Ujú. comprobar lo que estoy diciendo. Y que te quieran Compruébenlo, seguir también, verifíquenlo. también que te Que me sigan quieran para que seguir, lo claro. comprueben Claro, absolutamente. por supuesto, pero sobre todo, pues, no, que quieran, a ver, está diciendo lo que dice, la verdad. Ujú. Em, Fíjate, tengo la suerte de que la mayoría de las personas que me sigue con amor. Y Ujú. yo creo que porque yo les doy amor, ¿no? Yo trato de dar amor. Es rara vez que yo leo un comentario así feo o eso, ¿no? Oye, Pero, Azucena, pues sí, hay y quien deja que te. dice, Azucena, y déjame que te interrumpa porque esta es una, sí, es una sí, realidad. sí, Hace un tiempo atrás, hace un par de años, en uno de las plataformas, ¿verdad? De sí, televisión, salió un documental precisamente acerca de este aspecto, de cómo pueden sí, tomar los jóvenes la crítica en línea. Era un programa, era un sí. documental fascinante. Escogieron a 10 jóvenes y los tomaron y les dijeron, bueno, a ustedes les vamos a ayudar a crecer sus seguidores en los miles de seguidores. Y tenían que pasar una serie
serie de pruebas, ¿no? Y muchos de los jóvenes en el proceso, cuando llegó la parte en donde venía la crítica, ¿no? La crítica anónima, aquellos que en línea pues les escribían un Wow, comentario. Fue muy interesante que muchos de estos jóvenes, o sea, literalmente terminaban deprimidos, tristes y qué tenían, horror. por así decirlo, había un joven que tenía, no sé, 100,000 seguidores y por un comentario negativo, terminó literalmente destruido. Una cosa terrible, un documental fascinante de Sí, esto. ¿Cómo, ya que mencionas esto, increíble. por eso lo traigo a colación, cómo Sí, ha sido sí. para ti y cómo lidias tú? Porque estoy seguro que habrá más de una persona que desafortunadamente, tristemente, en el anonimato de un teclado, ¿verdad? Pues no tienen otra cosa que hacer que estar fastidiando la vida de otros. Pero ¿cómo tomas tú esto que de cuando en cuando te ha de pasar, me imagino? Mira, y mira qué chistoso que me lo preguntes, Omar, porque justo ayer abrí una carta. Por casualidades de la vida, yo no sé cómo, ahora ya me dijeron, oye, aguas, que tu dirección, pero pues yo vivo en un edificio, no es que cualquiera pueda agarrar mi dirección. Me llegó una carta y era una carta en donde me felicitaban por mi participación en MasterChef, Ujú, porque además lo hice en inglés, imagínate. Y empezaba la carta bonita, pero luego de ahí era una carta muy fea. ujú, Y entonces fue como, wow, yo dije, primero, ¿cómo entró una carta de Colorado? Imagínate, ¿cómo llegó esta carta de Colorado a mi casa? Y con correo postal y todo. Y dice, ¿cómo? Y luego todo lo que decía. ujú, ¿Y sabes qué? Me morí de la risa. Obviamente la rompí. Me morí de la risa y dije, Dios mío, qué poderoso eres, porque gracias a todas las horas de oración que yo he estado haciendo ujú, con el Espíritu Santo y gracias a todos esos momentos tan bellos de recogimiento, se me resbaló, Omar, pero ujú. así Sí, sí, sí. como milagrosamente se me resbaló. No me importó, no me afectó, cuando en otra época hubiera estado pensando, porque así es el enemigo, se te Ujú, queda en la cabeza, y por eso ese chico que comentabas, como probablemente su fe no estaba tan cimentada todavía, pues el enemigo empieza a decirte esto, hasta que se te convierte en el centro de tu atención, y ujú. es horrible. A mí ya no me pasa, fíjate. No me pasó. Y por supuesto que, o sea, otra vez voy a la iglesia, pero porque quiero, ¿ves? Sí. Porque me hace bien. Y siento que sí, que ya las cosas no me afectan de la misma manera. Por eso hay que estar preparados, por eso hay que estar, pues, en Y qué oración importante, y exactamente. Y no solo eso, Azucena, porque quiero volver a algo que has mencionado en un par de ocasiones y indagar un poquito más. Has mencionado en varias sí, ocasiones tú que la parte de la formación, precisamente, de que también has aprendido, también estás aprendiendo de sí, tu fe. Es decir, sí, no solo ha sido el proceso de decir, ok, quiero estar más cerca de Dios, quiero dedicar mi vida más hacia Dios, quiero mi profesión misma, mi carrera, todo mi ser, enfocarlo a Dios, pero también ha sido muy interesante que has estado abierta a esta voz, a este discernimiento de decir, bueno, pero también me tengo que educar, me tengo que formar. Cuéntanos un poco qué significado esto para ti cuando nos dices formación y educación en la fe, qué es lo que nos estás hablando y de pronto quizás algún joven, alguna chica, alguna persona que dice, bueno, pues yo también sí. quiero empezar este proceso, ¿por dónde pueden empezar? Fíjate que yo sí recomiendo mucho, los estudios bíblicos que los ofrecen todos los sacerdotes en nuestras parroquias, porque no nada más es leer la Biblia, sino también entender, ¿no? Un poquito más, entender las escrituras, entender, em, ¿no? A Ujú, nivel más profundo, siento, ¿no? Entonces, pues sí, yo trato de hacer eso, trato por decir lo que te decía, en vez de ir a una aplicación tal o tal, sigo una aplicación que me enseña de santos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sabía de San Agustín, yo sabía de San Francisco de Asís, yo sabía, o sea, San Miguel Arcángel, ¿no? O sea, todos como que lo sabemos en automático, ujú, incluso de nuestra madre, de la Virgen de Guadalupe. Todos como que creemos porque así nos lo inculcaron y así es, ujú. pero no tenemos conocimiento de causa, no tenemos conocimiento profundo. Y cuando tú aprendes y cuando tú ves y cuando tú entiendes, dices, Dios mío, o sea, qué parecida pudo haber sido mi vida a este santo, ¿verdad? ¿Y qué pasos puedo seguir yo?
para honrar a Dios, ¿no? Ujú. Entonces, eso me pasa mucho, por ejemplo, con la vida de San Francisco, o sea, es wow, y cuando entendí todo y cuando aprendí todo y decía, Dios mío, mira que yo también puedo seguir sus pasos, ¿no? Creo que yo disto muchísimo, ¿no? De siquiera pensar, ¿no? Pero sí puedo vivir una vida más digna eh, para complacerlo a él. Y entonces, Y pues que sí, hay santos, y Azucena, y que hay santos para cada época y cada temporada y cada persona, sí, ¿verdad? No importa tu sí, condición de vida, yo no sí, sé si te dedicas al periodismo o a la cocina o eres ama de casa o trabajas en el campo o en donde estés. donde La estés. misericordia de Dios y el amor de Dios se ha expandido por todo el mundo y siempre vas a encontrar un santo que te hable a tu realidad, un santo con el que te puedas identificar, ¿verdad? Porque sobre todo estos hombres y estas mujeres, pues que al final del día querían vivir en lo más importante para su vida, que era en la Mm, presencia del Señor, desde su metro cuadrado, desde su realidad. Entonces, por eso, los santos así son un gran es. testimonio de vida que nos enfocan y nos encaminan hacia Dios y hacen, Azucena, hacen que sea posible para nosotros, ¿no? Porque vemos las figuras y decimos, bueno, mencionas a un par de ellos, ¿verdad? San Agustín, este proceso enorme de conversión, ¿verdad? Ves San Francisco de Asís, igual otra conversión maravillosa y todo lo que han significado estos pilares para la iglesia, pero también los santos del Sí, día a día, nuestros vecinos, en la sí, parroquia, en sí. diferentes lados, ¿verdad? ¿Cómo es ahora que das este paso y que dices, bueno, estoy viviendo, como dices, ¿no? Me encanta cómo lo pones. Pues este proceso que nos va a llevar el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Que no es un proceso que tiene fecha de caducidad, Sí, sí, que, así ¿verdad? es. Primeramente Dios nos va a durar toda la vida. ¿Qué es aquellas cosas que te mantienen? Porque me imagino que en más de un momento, como todos nosotros, ¿verdad? Y lo has dicho en más de una ocasión, pues somos humanos. A veces ves al pasado y dices, oye, pues estás como, ¿verdad? El pueblo de Dios cuando salió de Sí. Egipto. Oye, éramos esclavos, pero nos daban carne. Oye, ¿por qué no nos regresamos? Oye, estábamos, aunque éramos esclavos, pero estábamos más, allá teníamos dónde dormir. ¿Cómo le haces cuando de Sí. pronto se llegan esos momentos de debilidad? ¿Cómo los enfrenta Azucena? Mira, primero te quiero decir que yo muchas veces arrodillada le digo: "¿Quién soy yo, Señor?", ¿no? Pues porque yo, como muchos, soy pecadora, fui pecadora, no hice toda la vida las cosas que tú me mandabas, o sea, cometí muchos errores, le hice daño a muchas personas, no por a propósito, pero también sin querer queriendo, como dice Chespirito, le hice daño a muchas personas, y yo le digo: "Señor, pero, ay, pues sí, ¿quién soy yo?". Pero, ¿sabes qué, Omar? Ahí yo misma encuentro Ujú, la respuesta y digo: "Mi corazón está dispuesto, Señor". A lo mejor yo sí, em, pues, he cometido muchos errores, pero también sé que mi corazón está dispuesto para ti. Entonces, eso le digo a las personas. Lo único que Diosito nos pide es que nuestro corazón esté dispuesto y que lo quiera servir. Esa es una cosa que para mí es súper importante. Y luego, volviendo a ver, ¿qué era se me fue la pregunta que me hacías ahorita de cómo, sí, em, bueno, de estábamos cómo hablando, sí, sí, estábamos hablando, bueno, precisamente llevando a esto, ¿no? De cómo enfrentas las sí. dificultades, cómo enfrentas Ah, cuando sí, hay los momentos de claro. debilidad y Mira, todo esto. Ujú, por supuesto, por supuesto. Y no es fácil, o sea, no crean que para mí es fácil, porque a lo mejor las personas dirán, ay, pero ella pues trabajaba en la televisión. O yo me quedé sin trabajo, yo me quedé sin eso que dices que también hay que agradecer el chequecito, 5, 10, lo que uno gane, hay que agradecérselo a Dios también, porque pues, ¿no? Es nuestro sustento. Yo me quedé sin trabajo, yo me quedé sin mi familia de que era mi ujú, trabajo, yo me quedé sin muchas amistades, porque muchas amistades se alejaron, y sobre todo muchas amistades se alejan cuando te ven en este proceso. Mucha gente no quiere, ¿no? No ujú, entiende. Entonces, te digo, yo sentí como que de pronto me quedé como la mazorca de maíz, ya sabes que la pelas, la pelas, la pelas y se queda nada más así la sí, sí. mazorquita de maíz. No ha sido fácil, creo que no es fácil, pero sí cuando Dios está en tu centro y yo le rezo muchísimo, le hablo mucho con él, lo escucho, trato de escucharlo, porque ya sabes, yo Ujú, como buena comunicadora estoy taca, 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 señor, 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 como el guacamaya, pidiéndole, o no pidiéndole, sino explicándole, ¿no?
y ahora silenciándome. Ahora trato de silenciarme, de escucharlo y siempre diciéndole, Señor, tú sabes el Sí. camino que yo tengo que seguir y yo estoy dispuesta, márcame el camino. Y también como por obra de magia, que no es magia, sino es su bendición, como milagrosamente, a Ujú. mí no me falta trabajo. Omar, a mí Bendito no sea me Dios. falta trabajo. A mí no me falta trabajo que de pronto digo: "Ay, ¿cómo voy a pagar los biles hoy?". Y ahí me cae un trabajito de catering, que te digo que estoy clavada también en lo de chef, Sí, sí. privado, por así decirlo, ¿no? Y, o un eventito, Qué bueno. algo, y no me falta Dios, trabajo. Dios siempre Él se provee. encarga. Dios siempre Te provee. lo juro. Y De Azucena, verdad y quisiera que la gente viera todo eso en mi vida, que exactamente. pudiera testimoniar, porque es verdad, Y es Azucena, y milagroso. esa es la verdad del programa del día de hoy, ¿no? Que es lo más importante en nuestra vida, y lo estamos viendo con tu testimonio y con todo lo que haces, ¿verdad? Que más allá de nuestros dones y nuestros talentos, seguir a Dios y el Señor provee. Hemos llegado al final de este programa. Azucena, gracias mil. Tendremos que continuar esta charla en otros muchos programas. Siempre una gran alegría tenerte con nosotros. Gracias, Azucena, por habernos acompañado. Todo mi cariño y todo mi amor para ti, para todas las personas que nos están escuchando, que Diosito los bendiga, que la divina misericordia también los arrope a todos. Y bueno, somos hermanos de fe, aquí estamos Amén. todos en el mismo camino. Todos en el mismo camino. Y recuerde también, si quiere compartir con nosotros, ser parte de la familia, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los tres favores de siempre en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Perspectiva EWTN, y en el podcast Spotify nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta la siguiente edición, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.